Aviso legal. Aviso legal México. Arquiromagia. Diseño arquitectónico, quiromancia y magia, utilizando a los elementales de la naturaleza. Tercera parte. Habitabilidad y magia. Aclaración. En la arquiromagia reconocemos que la ciencia médica está muy avanzada y recomienda el uso de la medicina moderna, así como de los procedimientos y tratamientos que recomiendan los especialistas. La aportación de la arquiromagia es la de rescatar y revalorizar técnicas ancestrales que forman parte de las tradiciones y costumbres. Sobre todo dar a conocer todas aquellas especies de árboles que son considerados sagrados, que aportan sus propiedades medicinales y energéticas. No promuevo la tala clandestina, la sobreexplotación, la mala comercialización de los recursos naturales, ni mucho menos la contraindicación de los procedimientos médicos establecidos para tratar un padecimiento determinado. Tan solo es un medio de educación en donde intento revalorizar a un determinado grupo de árboles. La arquiromagia promueve la interacción, la valoración, el cuidado y la preservación entre los futuros habitantes del proyecto a materializar con una especie determinada de árbol considerado sagrado. Reitero, entiendo que el contenido de este video puede desafiar o perturbar las creencias de algunas personas, aunque nadie está obligado a creer o estar de acuerdo con lo dicho en el video. ¿Qué es la magia? La magia es la manifestación de vida en la materia, es decir, que un organismo, un cuerpo tiene vida gracias a su parte espiritual. Un cuerpo sin alma no manifiesta vida. Nosotros los seres humanos somos parte de la magia, somos parte de la creación del bendito eterno, Dios Padre. Profundizando en este tema, la parte más pequeña de la creación es el átomo. Utilizando un ejemplo, el átomo sería como ese pequeño grano que en su conjunto conforma la harina para la elaboración de los pasteles y de los diversos panes de la repostería. De la misma forma, el átomo es el elemento base que conforma todo lo que nos rodea. Todos los reinos de la naturaleza están formados por átomos, es decir, que el reino mineral, el vegetal, el animal, el humano, claro, y los elementos como la tierra, el aire, el agua, el fuego, todo está conformado por átomos. Tan simple como la ropa que portamos en estos momentos está conformado por átomos. Toda la creación tiene su manifestación en la parte espiritual y es fácil comprobarlo. En teoría pasamos 12 horas despiertos en este mundo tangible, pero cuando nos acostamos a descansar y logramos desarrollar un sueño profundo, nuestra parte espiritual, nuestra alma, se desprende del cuerpo y entra en esa dualidad espiritual de la naturaleza, al mundo de los sueños. En esa dimensión se proyectan las mismas cosas que existen en el plano físico
Hay casas, hay personas, animales, árboles, vegetación, etc. No es una proyección mental e individual, es una dimensión similar a la que percibimos. Entonces la materia tiene vida y se manifiesta con un comportamiento específico, la conciencia y una inteligencia que se traduce en disponibilidad. Es decir, los seres humanos no han inventado nada, solo manipulan y mezclan los diferentes elementos de la naturaleza. El átomo tiene su manifestación física, pero también cuenta con una manifestación espiritual, que es lo que le da vida. La puedo nombrar con el nombre de alma atómica y se expresa con el movimiento de sus protones y electrones alrededor de su núcleo. Además posee una carga eléctrica, una temperatura y una conciencia que se manifiesta como una inteligencia y disposición. El cuerpo humano posee una carga eléctrica, una temperatura, una conciencia. Un ejemplo, el corazón, un órgano del cuerpo humano que es esencial para la vida. Todos sabemos que si el corazón se detiene, la vida se termina. El corazón está compuesto por muchísimos átomos que conforman los distintos tejidos, músculos, etc. ¿Cómo es la manifestación de la conciencia en el corazón? Es porque este organismo por sí solo sabe su función, que es la de bombear la sangre y que se distribuya en todo el cuerpo humano. Sabe a qué ritmo tiene que latir, etc. Eso es la conciencia que también se manifiesta en cada órgano del cuerpo humano. La mente no puede manipular los procesos internos del ser humano. ¿Qué es el alma? El alma es una entidad individual y es divina. Se considera que es el desdoblamiento de nuestro ángel particular. Utilizaré un ejemplo para explicar la relación que tiene con el ser humano. Una computadora. El equipo está conformado por diversos materiales, como lo son los plásticos, que son derivados del petróleo, el forro de los cables, la carcasa del equipo, etc. Otros materiales como los metales, que su origen son los minerales, los encontramos en los cables de cobre, en las placas de soporte, en los componentes, en la batería que almacena la energía, etc. El silicio, que es el vidrio, que conforma la pantalla, y así diferentes elementos que componen a la computadora. Todo esto en el fondo está organizado por diferentes grupos de átomos que prestan una disposición, una inteligencia que se manifiesta desde el momento en que se activa el equipo y se proyecta una imagen en la pantalla. Esa es magia. Pero existe una realidad. La computadora sin una persona que la manipule no puede hacer nada. Esa es la función del alma con el cuerpo humano. Conducirlo, manipularlo, controlarlo, desde su gestación hasta su muerte. El alma es el conductor del organismo humano. Es importante hablar del transitar de la evolución de las almas, que lo único que busca es recoger la sabiduría, producto de las experiencias que se vive en este mundo físico.
Existen dos tipos de almas. Número uno, las almas inocentes o mónadas, que buscan trascender y evolucionar para convertirse en las almas del segundo grupo. Número 2. Almas consagradas que pertenecen a los seres humanos. Para que la mónada evolucione, tiene que pasar por varios reinos de la naturaleza. Elemental de la planta sábila. Antes de platicar sobre los diferentes reinos de la naturaleza, retomo esta imagen que presenté en el video anterior. En esta imagen se aprecia el elemental de la planta sábila y se me manifestó hace como 10 años, después de hacer una práctica de protección. Al final, entre un compañero y yo, logramos tomar esta fotografía de este elemental. Recordemos que es un fenómeno muy raro que el elemental decide exhibirse. Por lo general no muestran un color, son como una mancha de agua, son translúcidos. Se da en ocasiones la situación que uno se encuentra en casa, por ejemplo viendo el televisor, y de repente se tiene la sensación de que algo se desplazó y atravesó la habitación. Son criaturas simples. Ellos no saben de los intereses del hombre. Bajo ese esquema no saben qué es el bien y el mal. Es como convivir con una mascota. Cabe mencionar que todas las plantas tienen elementales y ellos tienen la sabiduría de ese maravilloso mundo del reino mágico vegetal. Recuerdo que terminamos de hacer la práctica, me quedé con mi compañero. En ese momento tenía un celular con la mitad de la carga. Logramos sacar la fotografía. El elemental caminaba sobre una vitrina. En ese momento pasó a un costado de un banco. En la imagen se ve el respaldo del banco. Al fondo se nota una cortina con su ventana. Del elemental se nota sus orejitas, sus bracitos, sus piernitas, que me recuerdan a las de un pollo, medias gorditas y terminan en varitas. Es muy raro que se manifieste con un color. El elemental se sentía cómodo, yo creo que se sentía seguro. Alcanzamos a sacar la fotografía. Recuerdo que caminó sobre la vitrina, brincó por la ventana y se perdió en el jardín. Bien, vamos a ver lo que es el primer reino. Con la imagen anterior del elemental, pues bueno, ya te puedes imaginar cómo son. Nada más que tienen ciertos aspectos. En cuanto a este reino, pues bueno, son igual, son seres etéricos, de energía muy condensada, y en este caso pues tienen ciertas figuras. Por algo los seres humanos los han representado de cierta forma. Bueno, el primero es el reino mineral. A la mónada se le entrega un organismo de duende o gnomo. Ellos son los encargados de crear los diversos tipos de minerales y de piedras. Ese proceso lo realizan y lo trabajan con el fuego mismo del centro del planeta. Hay piedras y minerales que han cautivado a los seres humanos hasta el día de hoy, por su color, por su brillo y geometría. Son las gemas y piedras preciosas.
Algunas de estas piedras, como el cuarzo, tienen la capacidad de irradiar la luz, la capta y la procesa en espectros luminosos. Es una manifestación de la energía cósmica. Después de un largo tiempo y de recoger toda la experiencia que ofrece este reino, la mónada evoluciona, ingresa al siguiente nivel, que es el reino vegetal. En el reino vegetal es donde se expresa la magia de la madre naturaleza. La mónada evoluciona y se convierte en un elemental de la naturaleza y habita en toda la creación. Existen familias. Los elementales del agua, sus nombres son ninfas, nereidas, ondinas, sirenas. Los elementales del aire, sus nombres son silfos y sílfides. Los elementales del fuego son las salamandras del fuego. Los elementales de la tierra son devas, enanos, trolls, kobolds, tragos, duendes, hadas, gente musgosa, damas blancas, fantasmas o luces faustas. Existe una familia de elementales que viven dentro de las plantas y los árboles, sobre todo en los frutales, medicinales, maderables. Sus nombres son silvanos, dríadas, faunos, hadas silvestres. Las plantas, los árboles, son el cuerpo físico de los elementales, quienes ofrecen los atributos energéticos y medicinales es el elemental. Ellos tienen sus propios rituales, sus mantras, sus horas para entregar al mago los atributos mágicos y medicinales, sea con segmentos o en su caso una planta completa, como lo vimos con el ejemplo de la computadora, que en este caso representa el árbol. Sin el elemental no existe la evolución, no crece el árbol, no produce, no da frutos. Cabe mencionar que muchos elementales prefieren quedarse en esta etapa de la evolución del alma, en este mágico reino de la naturaleza. Aquellos elementales que deciden evolucionar ingresan al mundo del reino animal. De poseer un organismo como un árbol o una planta que se encuentra fijo, ya que está plantado, y el único desplazamiento tiene que ver con el desenvolvimiento, el desarrollo, como lo es ganar altura, generar frutos, follaje, etc. Y posteriormente se les otorga un organismo con movimiento, con la capacidad de desplazarse. Algunas especies se desplazan bajo el agua y otras especies se desplazan en el aire. Todas comparten la necesidad de alimentarse, de reproducirse, el defenderse, etc. Son experiencias más complejas que ofrece este mundo del reino animal. Y por último, aquellos elementales que ingresan al mundo del reino de los seres humanos evolucionan y adquieren la maestría de un alma humana. Es cuando nuestra alma cuenta con una semejanza a Dios Padre. Esto lo mencionamos para entender que a nivel alma pertenecemos a una familia. Y cuando realizamos una oración solicitando ayuda a los elementales, ellos nos asisten porque nos ven
como un alma consagrada. ¿Qué es la magia? Es simplemente pedir para que nos asistan en un determinado propósito. El primer árbol que presento es el árbol de la energía vital, el árbol almácigo. Dentro de este conocimiento espiritual profundo, este árbol se utiliza para curar al enfermo a distancia. Según la tradición, la práctica consiste en dibujar el rostro del enfermo sobre la corteza del árbol. Conforme el árbol va sanando la cicatriz, el enfermo, según la tradición, va curando. ¿Qué hace? Que el elemental se traslada a donde se encuentra el enfermo. Ya sea que el mago corte una rama y pida con devoción al elemental, esta rama la puede colocar dentro de un arreglo floral y llevarla a donde se encuentra el paciente. De esa forma el elemental sabe dónde se ubica el enfermo, y lo que hace el elemental es llenarlo con la energía del árbol. Bueno, aquí pongo una ficha técnica, el uso que se le da conforme a la medicina tradicional y las características del árbol. Datos mágicos. Es un árbol reconstituyente. Tiene el poder de estimular y aumentar la fuerza vital del organismo. El elemental del almácigo son las salamandras del fuego. Son criaturas pequeñas y delgadas. Son seres etéricos. Cuando deciden mostrarse, son de color rojizo. Si tú eres una persona con sentidos extrasensoriales despiertos, podrás apreciar esas pequeñas criaturas, translúcidas con una tonalidad rojiza. El nombre del regente o salamandra suprema es Agni. El mantra para invocar al elemental es Inri y se pronuncia de la siguiente manera: El significado del mantra es Inri, que es Igne, Natura, Renovatur, Integra. El fuego consume a la naturaleza, la renueva y la integra. El átomo primitivo, que es la manifestación de vida en toda la naturaleza, se le conoce como prana, tattvas o akasa. Es el éter que se manifiesta durante el día. Existe el horario de los tattvas. Claro, depende de la estación del año y sobre todo del clima. Empieza desde la salida del sol con un primer periodo de 24 minutos. Después manifiesta el siguiente periodo, etérica, hasta el anochecer. Es la manifestación de diferentes sustancias etéricas. El primer periodo se manifiesta akasa, que es el éter de vida. Después se manifiesta vayu, que es el éter del aire. Y después tejas, que es el éter del fuego.
Después Prithui, que es el éter de la tierra. Y por último Apas, que es el éter del agua. Realizar la práctica de la invocación del elemental del árbol almácigo cuando sean las tardes llenas de un sol abrigador. Es cuando las vibraciones etéricas de Tejas, que es el fuego, se están manifestando. Influencia zodiacal. Leo. Es un signo de fuego. El árbol almácigo tiene en sus frutos en forma de racimos que asemejan a los alvéolos de los pulmones humanos. Cada planta nos muestra con su propio lenguaje el uso de las propiedades medicinales. ¿A qué órgano está especificado? Este árbol tiene capacidades expectorantes. Perfume zodiacal es Géminis, perfume almáciga. Influencia planetaria es Marte. Marte es un signo de fuego por excelencia. El árbol almácigo posee elementales del fuego, como las salamandras del fuego. Es un árbol con mucha energía vital. Puede desarrollar una vida longeva. Su aspecto y su color en una etapa madura es como la ceniza del carbón, de un color grisáceo cenizo. Algunos ejemplares muestran una tonalidad roja y sus frutos son de color rojizo. Características generales: es un árbol de tamaño medio, de 5 a 7 metros de altura, de clima trópico templado a un clima húmedo, de follaje abierto con densas ramificaciones. El tronco es robusto, está cubierto de una corteza gruesa y rugosa. Contenido para el siguiente video. Título: Cómo diseñar mi casa, parte 3. En la primera etapa del video vamos a ver lo que es el diseño arquitectónico con la propuesta de dimensionamiento de los espacios públicos. En la segunda etapa del video vamos a ver habitabilidad y quiromancia con la propuesta de dimensionamiento de los espacios públicos conforme a la quiromancia. Y por último vamos a ver lo que es habitabilidad y magia, en específico la práctica sagrada para invocar a los elementales de la naturaleza. Soy arquitecto de profesión y por la manifestación del destino en mi vida adquirí un conocimiento espiritual terriblemente profundo que tiene que ver con las leyes de la conciencia, del alma y del ser, y sobre todo por la parte mágica de la naturaleza. Por tal motivo me doy a conocer con el nombre de Arquividente. Aquí te dejo mis contactos, mi número de WhatsApp, un correo de Yahoo y los datos de Facebook de la página de Arquiromagia. Platícame qué opinas sobre este concepto, sobre esta técnica de diseño arquitectónico con un enfoque mágico. Te invito a que me regales un like y a que te suscribas a este canal. Gracias.